Hola, bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. Mucho se ha hablado este año de la desglobalización, la guerra fría tecnológica y la competencia por la dominancia por el Internet y las monedas de reserva internacional. En todas estas conversaciones aparece China como el gran retador a la dominancia que tiene Estados Unidos en muchas de las áreas que hoy son importantes para la humanidad. Hola Guillermo, ¿cómo vas? Hola Julián, muy bien. Un saludo muy especial para toda la audiencia de Scale. Chévere, Guillermo, ya nos acercamos al fin de año y pues muchas de nuestras conversaciones ya empiezan a ser, bueno, ¿qué va a pasar en 2023? ¿Qué hacemos en 2023? Y ya llegaremos con ese episodio, pero hoy hay un tema que tenía guardado hace mucho tiempo y pues es China precisamente, porque pues bueno, están pasando muchas cosas en China y a veces uno se queda con sentimientos negativos, otras personas lo pueden ver con mucho optimismo y con una oportunidad muy grande a futuro y pues precisamente es la conversación que quiero plantear, que yo tengo un sentimiento un poco de reserva contra China y pues bueno, a ver, ¿usted qué opina? Que a veces cuando hablamos me parece que usted está un poquito más positivo. Entonces, pues a mí me gusta mucho traer a Ray Dalio, que pues ha hecho bastante, nos ha educado mucho a nivel financiero y con todo este concepto en su libro del cambio de orden mundial, pues como que de alguna manera nos ha hecho abrir mucho la mente en temas de geopolítica y en temas de qué puede pasar a nivel económico con los países y con las tecnologías. Y entonces, precisamente en este libro de Ray Dalio, él plantea que muchas de las variables que se están teniendo en Estados Unidos hoy en día, pues lo llevan a tener un sentimiento un poco de reserva, la decadencia de este imperio en los próximos años y perder su posición como líder global. Y plantea también, no se sabe en qué horizonte de tiempo, pero se plantea hacia el futuro, pues que China podría ser que ya hoy en día es el retador y que China pues es el principal candidato precisamente a ser este líder a nivel global. ¿Usted qué opina de esto? Y ahorita nos vamos más a más profundidad. Julio, el problema es supremamente interesante porque es como una especie de determinismo histórico, ¿sí? Que, es decir, como hay unos ciclos de los imperios y hay unos imperios que nacen, crecen, llegan a su apogeo, decaen, es la literatura que muestra un poco Ray Dalio, y de alguna manera es como el renacer de Asia, el renacer de China, y tal vez eso es lo que hay en el mindset de Xi Jinping en ese instante, un China que va a renacer, un China imperial y un China que está pidiendo pista. Ahora, en donde no comparto la manera de pensar de Ray Dalio, es que yo creo que es una competencia, y como toda competencia, como todo partido de ajedrez, pues primero hay que ver cómo se está jugando. Entonces, existen muchas alternativas que tiene Estados Unidos para competir. Existen otros poderes geopolíticos que pueden jugar un rol importante. Sí, estamos en una tensión de guerra fría, ¿sí? Y hay un retador que es China y hay un incumbente que es Estados Unidos y esa tensión está ahí y eso es lo que está moviendo los commodities, la tecnología y la moneda. Que llegue antes de ir a profundidad, una pregunta que me surge así directa y obviamente teniendo la precaución de que pues en ningún momento pretendemos dar una recomendación de inversión y ser más una discusión entre nosotros que puede ayudar a abrir las ideas a todas las personas que nos escuchan es, ¿realmente entonces con eso China podría ser una opción de inversión en los próximos 5 años? Guillermo, y en los próximos 5 años, ¿tiene sentido uno empezar a pensar como más tendencia hacia un lado que para el otro? 5 años no es tan largo plazo, o sea, a largo plazo termina siendo, pues, de ahí en adelante, 10 años, 20 años, ahorita, pero los próximos 5 años se ve que tiene sentido, porque, y déjeme, le hago un challenge un poco ahí con lo que está pasando, o sea, se ven muchas noticias negativas ante el autoritarismo que está teniendo Xi y pues el dominio que tiene ahorita en el Partido Comunista, pues al final creo que parece ser que es como después de Mao Zedong, que es el segundo líder con más poder en la historia que ha tenido China, entonces pues eso es muy fuerte. Eh, Hay muchos problemas a nivel inmobiliario con las empresas que pues han alto nivel de endeudamiento, ciudades construidas que no están habitadas, precisamente en ese furor del crecimiento chino. Muchos de los grandes empresarios chinos pues han querido sacar su dinero y se encuentran con retos a la hora de poderlo hacer, hacen sus fortunas en China y no lo pueden sacar necesariamente. Hay diferentes leyes y controles a ese flujo de dinero hacia afuera. Y pues hoy lo estamos viendo con sus políticas de manejo del COVID, que pues no solamente está reduciendo la productividad del país, sino que por otro lado está generando un descontento social, la gente encerrada, la gente no pudiendo ir a trabajar tranquilamente, inclusive en alimentarse y dinámicas
que no pueden hacer con libertad, pues ya se están empezando a dar manifestaciones en ciertas zonas que normalmente han sido un poco más de pensamiento un poco más liberal. Entonces, con esos escenarios así tan fuertes que parece ser ese checklist que plantea Rey Dalio, que son también indicadores negativos para que un imperio pueda florecer y pueda seguir creciendo, ¿aún así tiene sentido estarlo considerando? El mismo Ray Dalio tiene un estudio donde muestra cómo a veces los regímenes autocráticos tienen una correlación positiva con un buen desempeño del estándar de acciones, ¿no? Él hace ese análisis, por ejemplo, cuando sucedió el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, y se miraba qué pasaba con los índices, ¿no? Y no fue malo por acciones, porque estos personajes autoritarios, pues, tienen más gasto fiscal, empujan las empresas que están alineadas. Este podcast es patrocinado por Scale. Scale empodera a las personas para que entiendan, inviertan y generen riqueza monetizando el cambio. Scale ofrece servicios para la toma informada de decisiones y brinda acompañamiento personalizado a sus clientes, con información oportuna asociada a sus portafolios de inversión. Agenda ya una llamada con nuestros representantes en scale.macrowise.co. Guillermo, y en los próximos 5 años, ¿tiene sentido uno empezar a pensar como más tendencia hacia un lado que para el otro? 5 años no es tan largo plazo, o sea, a largo plazo termina siendo, pues, de ahí en adelante, 10 años, 20 años. Ahorita, pero los próximos 5 años se ve que tiene sentido, porque, y déjeme, le hago un challenge un poco ahí con lo que está pasando. O sea, se ven muchas noticias negativas ante el autoritarismo que está teniendo Xi y, pues el dominio que tiene ahorita en el Partido Comunista. Pues al final creo que parece ser que es como después de Mao Zedong, que es el segundo líder con más poder en la historia que ha tenido China. Entonces, pues eso es muy fuerte. Hay muchos problemas a nivel inmobiliario con las empresas que pues han alto nivel de endeudamiento, ciudades construidas que no están habitadas, precisamente en ese furor del crecimiento chino. Muchos de los grandes empresarios chinos pues han querido sacar su dinero y se encuentran con retos a la hora de poderlo hacer, hacen sus fortunas en China y no lo pueden sacar necesariamente. Hay diferentes leyes y controles a ese flujo de dinero hacia afuera. Y pues hoy lo estamos viendo con sus políticas de manejo del COVID, que pues no solamente está reduciendo la productividad del país, sino que por otro lado está generando un descontento social, la gente encerrada, la gente no pudiendo ir a trabajar tranquilamente, inclusive alimentarse y dinámicas que no pueden hacer con libertad, pues ya se están empezando a dar manifestaciones en ciertas zonas que normalmente han sido un poco más de pensamiento un poco más liberal. Entonces, con esos escenarios así tan fuertes que parece ser ese checklist que plantea Rey Dalio, que son también indicadores negativos para que un imperio pueda florecer y pueda seguir creciendo, ¿aún así tiene sentido estarlo considerando? El mismo Ray Dalio tiene un estudio donde muestra cómo a veces los regímenes autocráticos tienen una correlación positiva con un buen desempeño del estándar de acciones, ¿no? Él hace ese análisis, por ejemplo, cuando sucedió el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, y se miraba qué pasaba con los índices. Y no fue malo por acciones, porque estos personajes autoritarios tienen más gasto fiscal, empujan las empresas que están alineadas con lo militar y tienen crecimiento económico. Entonces, desde ese punto de vista, no necesariamente es negativo para acciones. Ahora, me uno a tu preocupación por la política, ¿sí? Y yo creo que sí hay un problema grande de protestas. Xi es un carácter supremamente fuerte, ¿no? Hijo del jefe de propaganda de Mao Zedong. Después, llamémoslo así, ese jefe de propaganda cayó en desgracia con el régimen comunista y fue catalogado como anticomunista. Luego, imagínese la cantidad de sufrimiento que tuvo que soportar Xi. Su hermana se suicidó por el tipo de sufrimiento al que fue expuesto Xi Jinping y el único camino que tuvo Xi Jinping para salir de eso fue ser más rojo que cualquier rojo y se volvió más comunista que cualquier comunista y desde la mentalidad de Xi, el fracaso de la Unión Soviética fue que se alejaron de Lenin y de Marx y Gorbachev la embarró al alejarse de la ideología pura comunista. Entonces es una persona que no solo tiene en la mente el marxismo, sino tiene en la mente el ideal de la dinastía Ming, donde China fue grande, donde China no era la vergüenza de los poderes occidentales y él quiere eso.
y ese es el imaginario que él tiene. Entonces, ahora, eso cuesta libertad, eso tiene protestas en las calles, tiene el desafío de la pandemia, tiene un desafío en Taiwán, no la tiene fácil. Ahora, entonces sí, hay una crisis política, donde él tiene bastante autoridad y ha hecho unas purgas muy fuertes. Luego, él tiene como un poquito, en la expresión coloquial, el sartén bajo el mango. Pero al otro lado tenemos un Estados Unidos que también está sin liderazgo. O sea, tuvimos una historia como Donald Trump, que pues es un reflejo de una autocracia dentro de una democracia, que no es lo que podamos llamar un ejemplo de institución democrática, pero tenemos también un Biden que no ha mostrado como un gobierno muy fuerte. Entonces Estados Unidos está también supremamente polarizado. Y si es por gobiernos, la X está en ambos lados. ¿Sí? Por lo menos en un lado hay un plan, están haciendo reformas, en el otro no se ve tan claro un plan. Ahora, tal vez la manera de traducir eso en términos de inversiones es, no es el momento para confiar en los estados, no es el momento para confiar en la renta fija, no es el momento para confiar en las monedas. Tratemos de ver cuáles son esas compañías que en medio de esa competencia aumentan la productividad y nos pueden generar unas ideas interesantes de inversión y las hay a ambos lados de la geografía. Las hay en China y las hay en Estados Unidos. Ahora, en términos de valoraciones, creo que hay unas en China supremamente baratas como, como pues la de este grande, bueno, no voy a citar compañías porque nos vamos a quedar solo en el tema geográfico. Sí, no, lo que pasa es que ahorita hablar de compañías pues es complejo porque precisamente algunas compañías han sufrido un poco en en el manejo que se da a nivel económico y pues bueno, eso da para profundizar en otra situación y no dejar un poco el tema vacío Y que no nos da el tiempo siendo hoy. sinceros, el tema de compañías es más del servicio que nosotros ofrecemos. Sí, el podcast, el objetivo del podcast es totalmente educativo, mostrar las megatendencias, pero si queremos crear un proceso de inversión e identificar esas oportunidades, pues ese es el servicio que naturalmente tiene un costo. Sí, y aquí en este espacio no damos recomendaciones de inversión. Pero ya metiéndose ustedes en ese tema de empresas, y empezando a hablar de esto, ya hemos hablado muchísimo de Estados Unidos y este año pues ha sido pues con la fortaleza del dólar y con la capacidad que ha tenido Estados Unidos en la reconfiguración de las cadenas de valor y todo lo que está pasando, pues hemos hablado muchísimo de empresas de tecnología de Estados Unidos, muchísimo asociado a este país. Y pues no solamente el mundo no solamente está en China y Estados Unidos, son los más grandes. Eventualmente, pues Estados Unidos hoy en día es el que lidera a nivel del comercio mundial, pues por la fortaleza que tiene con el dólar, la fortaleza que tiene en el Internet. Y ya está, hemos hablado ahorita en estos minutos un poco de China, pero ¿qué pasa con otros países? Hay otras economías interesantes que con estos cambios que se están dando pueden volver a tener un impacto. Japón, pues puede volver a florecer en un escenario, en un mundo multipolar. India tiene un proceso demográfico impresionante y si bien no es tan ordenado como China, pero pues tiene gente. Vietnam se puede beneficiar mucho, entre comillas, de ese nearshoring, de las cadenas de valor que ya están creadas y organizadas en Asia, pues en esta necesidad de pronto no tener que fabricar todo en China, pues Vietnam se puede beneficiar. Y bueno, pues Latinoamérica también tiene gente, tiene recursos naturales. Ahí qué se puede ver y como para dejar así un poco abierta la conversación de, bueno, listo, está China, está Estados Unidos, en donde usted ya nos dijo, tiene sentido estar observando estas dos ideas porque no se sabe en el largo plazo, en el larguísimo plazo, quién va a ganar. Entonces, ahí hay un punto de observación. Pero hay algo más que nosotros veamos que puede tener sentido observar y que también inclusive sea competencia para el mismo China y Estados Unidos. Es por supervivencia geopolítica porque China es un enemigo histórico de Japón y ellos están luchando por el mar del sur del Pacífico. O sea, si China tiene el control de ese mar, pues ¿qué pasa con la ruta de energía? ¿Dónde va a llegar el gas licuado que le llega a Japón? Eso es una fragilidad muy grande en términos de seguridad nacional. La naval más competente que existe no es China, es japonesa. ¿Sí? Japón y Japón cambió su constitución y puede ser también un poder militar. Entonces yo creo que hay unos factores bien interesantes. Vietnam compró totalmente la idea de lo que el nearshoring, muchas compañías de Estados Unidos salieron de China porque es un tema de seguridad nacional y a dónde están yendo a Vietnam. Y Vietnam lo ha hecho fantástico. O sea, la historia de Vietnam es algo que queríamos copiar en Latinoamérica. O sea, pasar de una economía frontera ya a una economía emergente, ya empezar a meterse en la cadena de valores de los semiconductores, de tecnología que vale la pena, es como un ejemplo a seguir para muchos países de Latinoamérica. El tema del Índico. El Índico se va a volver, si la globalización el protagonista fue el Pacífico, el Índico, digamos que eso se llama la ruta del monzón, que es todos esos vientos del Índico que fueron las rutas de navegación por excelencia antes de que se descubriera América. Esas rutas tienen un potencial muy grande, por lo mismo que tú citas. Uno, la demografía,
pujante está ahí. ¿Sí? La demografía del mundo está ahí, no está en el Pacífico, está en el Índico. ¿Sí? Son árabes, India y China. Eso es como, son tres cuartos del mundo. Entonces, ahí está la demografía, luego ahí está la oportunidad de inversión más grande. ¿Quién tiene tecnología ahí? Japón tiene tecnología, Corea tiene tecnología, China está compitiendo por esa tecnología, pero aún no la tiene. Estados Unidos quiere tener presencia y digamos el mundo árabe tiene la energía. Entonces, ahí hay unas tesis de inversión interesantes en términos de mercados emergentes. Eh, Latinoamérica puede beneficiarse en el sentido de que Estados Unidos tuvo que reacoplar las cadenas de valor, pero si los liderazgos latinoamericanos no despiertan ante una nueva arquitectura multipolar, se van a quedar rezagados. ¿Sí? Y se va a volver como la historia de África, que es siempre es una promesa, pero nunca pasa. Entonces, hay unas oportunidades interesantes en México en particular. México está supremamente acoplado con las cadenas de valor. Brasil, si es inteligente en términos de política exterior, también tiene una oportunidad singular porque pues, tiene una cantidad de commodities, tiene una cantidad de alimentos que son supremamente estratégicos en toda esa estrategia del Índico, pero requiere una visión estratégica como nación que desde mi punto de vista aún no está ahí, ¿sí? Pero puede ser un potencial bien grande. Bueno, bien, ahí obviamente el tema central de hoy era hablar un poco de China, pero pues también me empezó como a surgir un poco esta duda porque al final es China como retador a Estados Unidos y pues ver otros territorios que puedan ser también ideas para estar observando y que pueden llegar a tener un beneficio en los próximos años, pues es interesante. Pero volvamos entonces a China, Guillermo. Entonces, vimos un montón de escenarios negativos, pero también usted nos planteaba que hay situaciones positivas que observar y pues porque al final los otros territorios no están perfectos, los otros territorios también tienen situaciones y al final todos tienen cosas positivas y cosas negativas que estar observando y cada uno en su ejercicio de toma de decisiones de dónde poner su dinero, pues tendrá que evaluar pues dónde se siente más cómodo y con más sentido y con una posibilidad de ganar. Guillermo, entonces en este juego de posibilidades y mirando hacia el 2023, ¿en qué lugar ponemos a China? ¿En un lugar de observación, en un lugar de oportunidad, en un lugar de pronto no de tenerlo tan cercano en el 2023? ¿Usted cómo lo ve? Cercano, Cercano. cercano, y pues obviamente en la selección, porque pues no se puede diversificar, pues hay dos poderes geopolíticos que tienen la probabilidad de ganar. Uno es Estados Unidos y el otro China porque están compitiendo. Luego tenemos que tener algo ahí. Yo lo llamaría también a estudiar, porque el nivel de desconocimiento que hay sobre China es muy grande. No es el determinismo histórico que plantea Ray Dalio, que ya China, por el destino y por las fuerzas de los ciclos, está condenado a ser el nuevo poder hegemónico. No necesariamente, la historia no es así, la historia no es lineal. Es como un partido de ajedrez. No porque todos los partidos de ajedrez tienen una apertura, un medio juego y un juego final, quiere decir que todos los partidos de ajedrez son iguales. Entonces, aquí hay muchas cosas estratégicas que Estados Unidos aún tiene opciones. Corea es una historia interesante que en estos cambios geopolíticos puede cambiar el juego y puede haber muchos game changers geopolíticos, por llamarlo así, que hacen que la historia no se pueda predecir linealmente. En, en mi experiencia y como estudiando la historia, yo veo que siempre que la predicción es lineal, fracasa. O sea, es casi que tiene sentido apostarle en contra de esa predicción lineal. Hay muchas no linealidades, hay nuevos actores que pueden emerger, hay países que se pueden reinventar completamente y estamos en ese nivel de tensión donde va a haber reinvención y China tiene unas ventajas, pero hay otros países con otras ventajas. Pues Guillermo, yo creo que nos quedamos con eso porque para mí gráficamente fue muy claro y es, China lo ponemos en un lugar cercano y lo ponemos en una situación en donde en 2023 hay que estarlo estudiando. No solamente es estar mirando noticias, sino probablemente estar observando empresas, entendiendo qué está pasando con cada una de ellas y pues asimismo también qué impacto pueden llegar a tener en esta productividad que tanto hablamos nosotros, que necesita la humanidad en estos procesos de cambio. Y bueno, entonces me queda claro, de repente mi pensamiento negativo lo modero y le voy a dar mucho la oportunidad de estudiarlo porque pues eventualmente si hay oportunidades para estar revisando y algunas ideas que tiene sentido actuar,
invirtiendo, pues bueno, es algo que tendrá mucho sentido y estarlo explorando. Y seguramente en este espacio de podcast, pues conforme vamos viendo cómo van madurando ciertas ideas o cómo vamos viendo que ciertas cosas que van pasando pueden ser interesantes de observar, pues las compartiremos a toda nuestra audiencia. Guillermo, ¿algún último mensaje? Sí, me quedo con tu idea de que estamos en un momento que los gobiernos tienen tensión. Todos los gobiernos tienen desafíos. El gobierno chino tiene desafíos inmensos, pero también lo tiene el gobierno americano. Eso lo vamos a ver en las elecciones. Lo tienen todos los gobiernos de Latinoamérica, desafíos inmensos. Luego, tal vez es el momento en que uno no confía en los políticos y confía en los emprendedores, en los que resuelven problemas y en las compañías que tienen un plan concreto para aumentar la productividad, que ese es el mensaje y son las compañías donde nosotros invertimos. Bueno, pues muy bien, arriba la productividad y pues obviamente estos grandes empresarios que están ayudando a que este mundo sea mejor. Y pues Guillermo, entonces le damos las gracias a todos por hacer parte de este episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de LinkedIn @scaleinvest, contactarnos a través de scale.macrovise.co y dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios. Recuerden que el mayor riesgo es quedarse quieto y no hacer nada. Hasta el próximo episodio. Ten en cuenta que los contenidos de este podcast no son un consejo de inversión y son publicados únicamente con fines informativos y educativos. Es responsabilidad del oyente realizar la investigación apropiada y tomar sus propias decisiones antes de invertir.